Nunca estés a tus amigos, motivos expiratorios por trabajo social.
Buenas tardes. ¿Me ayudan con sus cámaras, por favor? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Darío. Gracias, Fernanda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, Andrew. Hola, Jessica. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con su lectura? ¿Cómo aplican eso a su trabajo ya como médicos? Me queda esa duda ahí. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O con sus pacientes? ¿O en su vida cotidiana? ¿O con sus papás? ¿O con sus novios, novias? Bueno, creo que con novios, novias, papás y mamás no aplica, Ya. porque el mismo libro en algún punto dice, vamos a dejar de lado todo lo que sean relaciones interpersonales, porque esto es trabajo. O sea, aquí vamos a trabajar, no a hacer amistades. Entonces creo que realmente no aplicaría. Ok. Y en la parte laboral, ¿cómo le pudiéramos aplicar para un médico o una médica? Daniela Quevedo, ¿cómo piensas que podrías aplicar esto? En la primera decía que nunca hay que hacerle sombra al amo, pero o sea, eso yo también le tomo como que muchas veces las personas tratan de, o sea, piensan que, o se creen más, por así decirlo, y tratan de opacar al resto, aunque incluso sin darse cuenta. El, es decir, ok, ok, entonces, ¿cuál es la mejor forma de llamar la atención en una fiesta? Cuando eres, yo leí alguna vez de eso, cuando quieres ir a una fiesta y quieres llamar la atención, cuando eres, ¿qué haces, Dani? No, o sea, la verdad, no sé, porque, o sea, a mí no me gusta salir mucho, entonces, no, Ok. no soy de llamar la atención aparte. No digo en caso de que quisieras. Karen, O sea, puedo dar el ejemplo de que, bueno, al menos en mi caso, cuando supongamos salga a una fiesta o algo y un chico quiera llamar mi atención y a veces son, creo que muy egocéntricos o se creen como que el centro de atención y creen que pueden como que eso podamos conquistar a cualquier chica, eso para mí en lo personal no se me hace nada atractivo, creo que es mejor cuando se da espontáneamente, cuando no sé, alguien básicamente humilde se acerca y ya. Creo que esa sería la mejor manera que en vez de hacerse notar. ok, ok. Pero bueno, no es la respuesta que esperaba. ¿Cómo haces para hacerte notar, dicen, cuando vas a una fiesta, José Antonio? Eh, o sea, más me baso en, o sea, la respuesta que voy a dar es más en base a lo que hacen mis amigos. Es así, por así decirlo, son cosas que en una fiesta pues ingieres alcohol, entonces mis amigos usualmente como que les fluye más y empiezan a bailar cualquier cosa o incluso una vez se subieron a una mesa, entonces supongo que esa es la forma más efectiva de llamar la atención. Genial, 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 sí. Porque yo había leído alguna vez que hay un sesgo de contraste, de enmarque. Entonces, si quieres ir a un lugar donde tú llames la atención, no puedes ir con tus amigos más guapos. Es decir, no,
no. Es decir, no les vas a llevar a los más guapos porque definitivamente a los más interesantes, a los más atractivos, a los más alegres, porque efectivamente tú vas a, a verte disminuido, ¿no? Entonces tú tienes que llevar a aquellos amigos que te permitan, por contraste, resaltar, ¿no? Entonces decía, lleva a tus amigos de lo que tú quieras en lo que tú quieras llamar la atención, menos para que tú aparezcas más, ¿no? Entonces, así tú no tienes que cambiar, pero sí puedes jugar al contraste. Entonces, ese es uno de los mecanismos. Ahora me acordaba cuando estaba diciendo Dani esto del opacar sin darme cuenta. Sí, puede ser que alguno de tus amigos o amigas, sin darse cuenta, te opacan. Entonces, obviamente, no vas a ir con esa persona a pedir un favor a alguien o a participar por un concurso, ¿no es cierto? A veces tú presentas a un concurso de, qué sé yo, están buscando un internista y le dices a un amigo sabes que es mejor que tú, lo cual sería como un grave error, porque estarías presentándole justamente a alguien que puede ganar, ¿no? Entonces, algo así. Entonces, más bien tú dices, no, es decir, si es alguien si yo quiero concursar ahí, prefiero no decirlo a esas personas que me pudieran ganar en el concurso, sino más bien a aquellas que obviamente yo pudiera contrastarlo, ¿no? Pudiera contrastar y la gente me pudiera elegir a mí. Alguna cosa así. Son recomendaciones súper, súper maquiavélicas, así en el sentido súper frías, pero bueno, ahí estaba, esa era la lectura que ustedes habían elegido, me pareció bastante interesante, pero no logro mucho, a ratos no podía entender muy bien cómo se pudiera aplicar a su vida concreta y como médicos, ¿no? A más del ejemplo que les puse este rato en un concurso para internista, entonces uno debería saber a quién vas a decir, ¿no? Si obviamente si le dices a una persona más calificada que tú, es posible que tú mismo estás evitando que te contrate, ¿no? Ahora dices, es que soy buena amiga, entonces yo soy feliz por mis amigos, entonces chévere, está bien. Entonces es otra lógica, ¿no? Pero si tú quieres conseguir ese contrato o tú quieres lograr ese puesto, entonces tienes que rodearte o al menos presentarte con personas que no puedan opacarte sin que se den cuenta, Dani, como tú dijiste. Porque es verdad, muchos podemos hacer eso sin darnos cuenta. Porque eso también es bueno, ¿no? Ser consciente de quién opacas y quién te opaca. A mí me gusta. Fuera de que sea bueno o malo, no es una clase de ética en ese sentido, pero eso sí pudiera ayudarnos, lo que nos dice Stani. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna otra reflexión del libro? ¿Alguien se anima a leer todo el libro? Sí, Andrea, te vas a animar a leer todo el libro. Chévere. ¿O estabas diciéndole sí a otra cosa? Pareció que decías sí, Andrea. ¿Te vas a animar o no a leer el libro? Ah, creo que sí, un poco. Sí estuvo entretenido, la verdad. Lo bueno de estos libros es como tú dices, te entretienen, te alejas un rato de lo que estás a full, mucho trabajo y todo, entonces te puede, y al mismo tiempo vas ganando cosas, ¿no? Vas ganando algunas situaciones. Ahora en 2 minutos va a comenzar el control, mantienen sus cámaras prendidas para que den su control de lectura. Está para 15 minutos, pero no se van a demorar 15 minutos, es una prueba muy sencilla. 8 preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es, si tú terminas la prueba, apagas la cámara. De esa manera yo ya sé cuando todos hayan terminado de dar la prueba, el control, e inmediatamente conversamos, a ver, ahí a las 40 saldrán las notas, bueno, conversamos un poco más. Sobre todo quiero preguntarles sobre si ustedes ya conversaron para ver si van o no van a hacer proyecto integrador. Proyecto, sí, así se llama en la materia, pero si quieren hacer o no un proyecto para yo organizarme con eso. Entonces, algo le pasa a mi compu, no sé qué, ¿por qué no puedo verles acá? Ya, entonces, eso también quiero preguntarles si quieren o no hacer un proyecto. No me deja cambiar de pantalla ahorita, qué raro. Veamos si puedo compartir aquí.
Ya. Entonces está Jessica Andrea, Sí, profe, presente. Fernando Sebastián, Sí, profe, presente. Mario Mateo, ¿no? José Antonio, Presente, profe. Héctor Arián, Presente, profe. Paola Elizabeth, ¿no? María Camila, Presente, profe. Andrea Susana, Presente, profe. Saskia Anaí, Presente, profe. María Fernanda Pavón, Presente. Eddie Gabriel, Presente, profe. Emily Daniela, Presente, profe. Andrew Alexander, Presente, profe. Karen Lisset, Presente. Mateo Sebastián dice retirado y María Isabel también retirado. ¿Hay alguien que no le he nombrado? Solo faltarían Paola Elizabeth y Mario Mateo. Ya los voy a eliminar de la prueba de hoy día. Bolaños y Gaspar. Ya. Ok, entonces pueden... Bolaños y Gaspar. No sé por qué no me deja pasar de pantalla automáticamente. Ya. Ya, entonces pueden comenzar su control. Como digo, cuando terminen, apagan su cámara y así vamos viendo cómo van terminando. No creo que se demoren más de unos 8 minutos. Pero bueno, ahí tengan ustedes su tiempo. Les he dado 15 minutos para que puedan hacer. No se olviden que no pueden regresar las preguntas, es decir, vayan contestando y no van a poder regresar. Así que no vayan a pasar, porque si no ya estarían acumulando 0, 0, 0, 0 en cada pregunta. De una en una, sin saltarse, ¿ya? Mm.
Ok, ya hay dos personas que terminaron, es decir, 5 minutos, ¿no? Es decir, está
Muy bien, muchas gracias. Ayúdenme con las cámaras. Todos han terminado el control. En 7 minutos aparecerá su nota, ¿no? Aparecerá la nota. Me gustaría saber ahora si conversaron con ustedes para hacer proyectos o no en la materia. ¿Conversaron o no conversaron? No, no conversaron. Ok, entonces dejémosle para la próxima semana, ¿no es cierto? No tenemos clases el día martes porque tenemos un feriado, así que nos veríamos el jueves y traten de conversar entre ustedes. Nosotros ya tenemos un WhatsApp de grupo, ¿no es cierto? Un WhatsApp de grupo, entonces igual, ¿quiere alguien mandarme un mensajito al WhatsApp del grupo? Cualquier mensaje al WhatsApp del grupo para... Tengo que poner aquí, cambiar un poco el nombre, si no me confundo. Ya, ok, ok. Bueno, ¿qué más? Habíamos visto la diferencia entre fuerza, poder y violencia. ¿Te acuerdas, Fernando Sebastián? Sí, sí, estamos hablando justamente de esa anterior clase. Igual, sí. Eso, entonces, creo que yo no sé si eso le pusimos en la relatoría. Déjame ver, ya tienen ustedes en su WhatsApp el drive de la relatoría, ¿no? Entonces, creo que no le puse. Entonces voy a poner eso ya. Voy a ponerle, ustedes pueden compartir, les puedan ver. Esta es la clase del martes, ¿no es cierto? Que es interculturalidad, que entendemos por culturas, que nos reímos por contextos. Y lo que me había olvidado es cuál es la diferencia entre fuerza, poder y violencia. Ok, entonces Fernando Sebastián, dime cuál es la diferencia. Fernando Sebastián. Sí. Ah, no, no, perdón, perdón. Pensé que no me preguntó. Ah, ya. Perdón, perdón. A ¿Cuál ver. sería la diferencia entre fuerza, poder y violencia? El poder, de lo que me acuerdo, muy sucinto, fue poder es el poder, el poder tener, vale recalcar, tener poder sin necesidad de algún tipo de fuerza o violencia. El poder no necesita, lo voy a poner así, con no mayúsculas, no necesita fuerza, ¿no? Ujú. Cuando ya el poder esté instituido, no necesita nada. Tú haces las cosas normalmente. Es decir, el semáforo en rojo es un excelente ejemplo, ¿no? El semáforo en rojo hace que todo el mundo se detenga. No, no. Ahora siempre hay alguien que, que va a activar alguna alarma, se pasa un rojo, y a veces no sé pasar eso, siempre tengo multas por eso. Pero fuera de gente imprudente como yo, el semáforo muestra mucho poder, porque todos sabemos que el rojo se detiene y te detienes cuando estás manejando, y el verde avanza. Si estás caminando, manejando igual, el verde avanzas en la misma dirección que está el verde, entonces está muy bien. Ese es un muy buen ejemplo. El poder no necesita fuerza. Ok, listo. ¿Qué más podemos decir? El poder no necesita fuerza. Es estructural, ¿no es cierto? No, no es que alguien es poderoso en sí mismo. No, siempre es estructural. Un individuo sin una estructura no es poderoso. Entonces, ustedes son poderosos mientras sean médicos de un hospital. Salen del hospital y le dices a una persona que está ahí, usted debe tomar una aspirina, y él te va a quedar viendo como, no, es decir,
¿qué pasa? Es decir, no. Mientras estás en el hospital y le dices, usted debe tomar una aspirina, esa persona te va a decir, gracias, doc, este rato me compré una aspirina. Es decir, en la estructura, en una estructura tú tienes poder. Fuera de la estructura no tienes poder, ¿no? Muchos policías, no sé si han tenido ustedes alguna vez, o militares, les choca muchísimo que el día que se jubilan o que son separados o son dados de baja, al siguiente día les choca muchísimo ver que nadie les hace caso, ¿no? Es como, y que no eran nada, es falso, ¿no es cierto? Porque sí somos por ser seres humanos, toda nuestra dignidad, todo, pero se sienten tan mal y a veces entran en crisis profundas porque fuera de la estructura policial o militar, obviamente ese poder no existe, es solo dentro de una estructura, ¿no? Es estructural. ¿Qué más podemos decir? Es estructural. Y se puede perder, ¿no? Y se puede perder. Se puede perder, fraccionar, debilitar. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? De la fuerza y la violencia. ¿Podemos decir algo? Fernando Sebastián. Supongo que igual en cambio de fuerza se podría definir como cuando una persona tiende a pensar que pierde este poder como tal, ejerce fuerza para poder volver a controlar todo ese poder. Y se puede reestructurar con uso de fuerza. También se puede reestructurar con uso de razones, lo cual casi no hacen los estados, pero en la familia espero que dialogando puedes reestructurar el poder de algo en tu familia. También en el estado debería ser así, ¿no? A través de razones, del diálogo, también a través de la fuerza, de la violencia. Voy a poner fuerza, violencia, presión. Fíjense en lo que está pasando con Rusia y Ucrania, ¿no? Estamos en una situación tan triste porque todo el poder que perdió Rusia frente a la OTAN, es decir, ni siquiera Ucrania tenía mucho que ver, bueno, Ucrania algo, pero bueno, el punto era, esta invasión es más bien un mensaje hacia la OTAN, que aparentemente le están abriendo las puertas para que Ucrania sea, y eso a Rusia no le convendría de ninguna manera, y por lo tanto, como no tiene poder suficiente como para convencer en la OTAN de que Ucrania no sea parte de la OTAN, entonces hace todo este operativo militar, es decir, acude a la fuerza para recuperar ese poder, veamos qué pasa, porque es posible que otros estados se vean comprometidos, otros países, y esto se vuelve una locura. Esperemos que no. Violencia, pero también el amor, saben que el amor puede construir y reconstruir poder y construir poder, ¿no? Entonces sí que voy a poner coma, pero también el amor y las razones. Con amor tú puedes reconstruir el poder. Con amor. Por eso Maquiavelo decía en la obra El Príncipe, que te amen y que te teman. Pero si no puedes lograr que te amen, al menos que te teman. Con eso ya reconstruyes poder, ¿no? ¿Y qué es la violencia? Y violencia pienso que ya es un punto más fuerte, se podría decir, donde ya la fuerza pasa un poco más agresiva, donde ya se vulneran más tus derechos como humano y tanta cosa. La violencia implica un juicio despectivo, ¿no? Despectivo hacia un sujeto, objeto, naturaleza, ¿no? Incluso no animal, sujeto, objeto, animales, lo que sea. Es decir, tú odias algo, tienes rechazo, te da asco, tienes un juicio despectivo hacia alguien, ¿no? Hacia algo. Entonces tú por eso ejerces violencia. No necesitas ni siquiera fuerza. Ahora cuando viene la fuerza, es terrible. Yo normalmente suelo preguntar,
si es posible violar a una persona sin violencia. ¿Es posible o no? Karen. O sea, yo diría que sí, porque ahí vendría no una violencia física, sino verbal. Es impresionante que uno pueda violar a una persona y de hecho casi siempre las violaciones son uso de fuerza y así está en el Código Penal. Es, es una relación sexual no consentida y que se usa la fuerza. Es decir, son dos características, no consentida más fuerza. No es más violencia. Normalmente incluso casi siempre las violaciones es porque le desea, le ama, es decir, no existe violencia, es más bien lo contrario, pero la otra persona no quiere, entonces le fuerza, es decir, usa fuerza para conseguir esa relación sexual. Entonces, cuando se demuestra que hubo violencia, es decir, que le violó porque le odia y le quiere hacer sufrir o quiere una venganza hacia el esposo y entonces le viola a la mujer o a la hija, eso sí es la pena que te van a dar es mucho mayor porque es un agravante. Siempre la violencia va a ser un agravante cuando se realice una investigación. Ustedes también como médicos pueden caer en eso, es decir, que al no aceptar un paciente porque tengan un juicio despectivo contra alguien, puedan ser enjuiciados por delito de odio. Seguramente ya pudieron ver sus notas. ¿Cómo les fue, chicos? ¿No lograron su nota que querían? Caída de puesto sin tilde. Ya. Más o menos. Ahí está. La primera relatoría hice yo. Pues nada, la siguiente persona que siga, pues pone relatoría la próxima clase, que será el día jueves, como les dije, si es que hacemos clase. Si hacemos clase, quisiera trabajar la diferencia entre sociedad y cultura, pero si no hacemos clase porque trabajamos un poco más los proyectos, pues no habría relatoría. ¿Alguien me cuenta cómo le fue? ¿Qué tal? ¿3? Sí, todos 3. Ariam sacó 3, chévere, ¿no? Genial. Estaba sencillo, ¿no? Fernanda, 3. No, Fernanda, ¿por qué? Es que me confundí ya al final, en la última pregunta que decía de qué se puede esperar más lealtad, creo que era esa. Y estaba entre ex enemigos y enemigos y estaba así, y ya pues ya me equivoqué ahí. Pero Oh. cuando mandé la prueba ya me di cuenta. Ya contestaste por intuición más bien, así más que por lo que decía la lectura. Chévere, entonces, ¿cuánto sacaste? Yo solo esa fallé, entonces creo que 2, no recuerdo la nota. 2,7 será, 2,5. 2.63. 2,63, ok. ¿Alguien sacó menos de 2,63? ¿No, José Antonio? ¿3? No, lo mismo. Es que esa fue la primera pregunta que me tocó, entonces yo interpreté lo que para mí era. Entonces, para mí, de quien espero lealtad es de mis amigos, pero era en base al libro. No, José Antonio, el libro dice que de lo que esperas de los amigos es todo menos lealtad, porque algún dato te van a clavar el Es que puñal. había una frase que decía eso mismo, que decía que uno nunca espera que un amigo lo traicione, pero creo que me quedé mucho con esa frase y con lo que yo pensé. Ah, ya, ok. Es triste, pero es verdad. Es triste, pero es verdad que de quien siempre esperas la puñalada es de la persona con la que no te llevas bien, de alguien que no has discutido. Entonces siempre estás pendiente y te alejas, te cuidas. Y justo de los que no te cuidas son los que te van a sorprender. Ya de los que no te quieren o por alguna cosa tuvieron una discusión. Ellos, ellos ya están muy cuidados por ti mismo, ¿no? Entonces, estuvo chévere. De todas maneras, no me gustaría que nadie se quede atrás en notas, así que si alguien no sacó 3, puede escribir en un foro que puse remedial, ¿no es cierto? Para que haga una reflexión acerca de esta clase, de esta lectura y cómo aplicaría a su carrera, lo que estamos hablando de interculturalidad, de contextos, de fuerza, todo eso. Un pequeño
párrafo, ¿no es cierto? Una reflexión. Y con eso ustedes suben a 3 para que todos tengan 3. No, no me gustaría que alguien se vaya quedando. Siempre hay. Ahora, si alguien dice, no, pues 2, 6 está bien. Está bien. No, no hay ningún lío. Es algo súper voluntario, no, no es obligatorio. Pero la idea es que nadie se vaya quedando. Y también eso me ayudaría a leerles un poco para ver cómo están escribiendo las personas que quieran. Y podemos también comentarlo el día jueves que viene, de tal manera que podamos comentar esas reflexiones que puedan hacer ustedes en el foro. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien? Sí, entonces nos vemos el día jueves, tengan un súper chévere feriado, espero que puedan descansar, de aquí en adelante ya no hay más espacios, así que aprovechen este tiempo, tomen una maleta y a donde puedan y a donde quieran llegar. Un abrazo, hasta luego, cuídense.